¿Alguna vez has sentido que algo en el mundo espiritual está cambiando, pero no sabes exactamente qué? ¿Te has preguntado por qué ciertos eventos estremecen al mundo entero, como si el cielo estuviera hablando y pocos quisieran escuchar? Hoy no es un día cualquiera. Hoy nos enfrentamos a una señal que no puede ser ignorada. La muerte del Papa Francisco no es solo una noticia mundial, es un llamado urgente del cielo, una advertencia que resuena más allá de los titulares, más allá de la política, más allá de la religión. Es el eco de una profecía que muchos han temido y que hoy comienza a cumplirse. No estamos aquí para alimentar el miedo, sino para despertar almas, porque Dios aún habla, y lo que está diciendo ahora es aterrador, sí, pero también profundamente revelador. Si alguna vez has sentido que el tiempo se acorta, que la noche está más cerca de lo que pensábamos, este mensaje es para ti. No te desconectes. Abre tu corazón, porque lo que vamos a compartir juntos puede cambiar tu eternidad. Déjanos en los comentarios desde dónde estás escuchando este mensaje. Queremos orar por tu vida. A veces, la voz de Dios no se escucha en el estruendo, ni en el viento fuerte, ni en el terremoto. A veces, como en el monte donde se escondía Elías, su voz llega como un susurro suave, pero imponente, que cala hasta lo más hondo del alma. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que el cielo tiembla, los ángeles guardan silencio y la tierra entera parece ser estremecida por una señal divina que no puede pasar desapercibida. Hoy vivimos uno de esos momentos. La muerte del Papa Francisco ha causado conmoción en millones. Pero más allá de la conmoción mundial, más allá del duelo institucional y de los ritos religiosos, hay una pregunta que se eleva desde el espíritu de muchos creyentes sinceros. ¿Qué está diciendo Dios a través de esto? Porque cuando una figura de tal alcance espiritual y simbólico cae, no es solo un líder el que parte. Es un eco, un llamado, una advertencia que el cielo permite para sacudir conciencias, para quebrar corazones endurecidos, para despertar a los que duermen el sueño de la rutina religiosa. No es la primera vez que Dios permite que una muerte impactante mueva las aguas de la fe. En las Escrituras vemos cómo la muerte de Moisés marcó un punto de quiebre en la historia del pueblo de Israel. Durante 40 años había sido su guía, su voz, su intercesor ante Dios. Pero el Señor, en su soberanía perfecta, permitió que Moisés viera la tierra prometida sin entrar en ella. Su muerte dejó al pueblo atónito, vulnerable y, al mismo tiempo, preparado para ver surgir una nueva etapa bajo Josué. La muerte de los líderes siempre ha sido usada por Dios para provocar algo más grande que la pérdida. Así también sucedió con Esteban, el primer mártir cristiano. Su muerte no detuvo el avance del Evangelio, al contrario lo catapultó fuera de Jerusalén, encendiendo el fuego de la predicación en otras regiones. Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces permite que el fin de una vida signifique el inicio de algo mucho mayor. Entonces, no se trata solamente de quién ha muerto, sino de por qué ahora. ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué en medio de una humanidad confundida, polarizada, espiritualmente tibia? ¿Podría ser que el creador del universo está tocando la trompeta del cielo, advirtiendo que el tiempo se acorta? Jesús habló de señales, no de horóscopos ni de supersticiones, sino de señales claras, visibles, comprensibles para aquel que tiene oídos espirituales atentos. Dijo en Mateo 24 que oiríamos de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, y que todo esto sería solo el principio de dolores. Pero también habló de falsos profetas, de engaños, de la apostasía de muchos y del enfriamiento del amor. ¿No es este el panorama actual? Y en medio de todo esto, cae un líder mundial que, más allá de las diferencias doctrinales, representa para muchos una figura espiritual. El mundo lo ha visto y ha reaccionado con asombro, pero ¿ha reaccionado la Iglesia? ¿Ha reaccionado tu corazón?
El Señor no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, dice el libro de Amós. ¿Qué ha estado diciendo Dios a través de sus voces fieles en este tiempo? Muchos han sido silenciados, otros han sido despreciados y otros han preferido callar por temor al rechazo. Pero hay un fuego que no se puede apagar. Hay un llamado que arde en el alma de quienes han visto lo que viene. No son adivinos ni alarmistas, sino centinelas que claman desde la torre. Prepárate porque viene el Señor. No se trata de especular, ni de señalar culpables, ni de usar el dolor como espectáculo. Se trata de entender la profundidad del momento espiritual que vivimos. Cuando murió el profeta Samuel, el pueblo se quedó sin guía, y el rey Saúl, en su desesperación, recurrió al ocultismo, cayendo en el error más grande de su vida. ¿Y nosotros? ¿A dónde correremos cuando falten los referentes? ¿Buscaremos al Señor de todo corazón o nos refugiaremos en la religión vacía, en las emociones pasajeras o peor aún, en la indiferencia? Dios está sacudiendo, y cuando Dios sacude, no lo hace sin propósito. En Hebreos 12 se nos dice que todo lo que puede ser conmovido será removido para que permanezca solo lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible en tu vida? ¿Tu fe está firme o depende de lo que ves? ¿Tu esperanza está anclada en Cristo o en figuras humanas que un día también pasarán? La muerte del Papa Francisco puede haber sido de un hecho terrenal, pero sus implicaciones son espirituales. No porque él sea más importante que otros, sino porque su partida se suma a una cadena de señales que el cielo ha venido mostrando. Un cielo que no ha dejado de hablar. Un cielo que clama por atención. Un cielo que busca hijos que vuelvan sus ojos a aquel que viene pronto. Y si has sentido que este mundo se ha vuelto demasiado incierto, si has notado que el caos aumenta, que el amor se enfría, que la verdad escasea, entonces escucha. No a mí, no a una religión, no a una institución. Escucha al Espíritu de Dios que todavía susurra. Vuelve a mí y yo me volveré a ti. No es tarde, pero tampoco hay tiempo que perder. No todos los oídos oyen igual. Hay oídos que están atentos, abiertos a la voz de Dios, sensibles al susurro del Espíritu. Pero hay otros que se han endurecido, que han cerrado sus puertas al cielo, que prefieren el ruido del mundo al silencio reverente de la presencia divina. Jesús dijo una y otra vez, el que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería al oído físico, sino al oído del alma, al oído espiritual que discierne cuando Dios habla, no con gritos, sino con autoridad eterna. Hoy, mientras el amén de desense mundo se debate entre el desconcierto y la costumbre, Dios está hablando con claridad. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Porque cuando Dios permite un sacudón, no es para el escándalo mediático, ni para alimentar el morbo religioso, es para despertar. Es para que las trompetas del cielo resuenen sobre los valles de nuestra incredulidad, llamándonos de nuevo a la fe genuina, al primer amor, a la reverencia que hemos perdido. El Apocalipsis habla de 7 trompetas. No todas han sido comprendidas, pero cada una anuncia juicio, revela verdades profundas, despierta lo eterno en medio de lo temporal. Hoy, más que nunca, las trompetas están sonando, algunas en la forma de pestes globales, otras en guerras que nadie entiende del todo, otras, como en este caso, con la partida repentina de una figura religiosa. El cielo está anunciando, pero ¿quién está discerniendo? En Números capítulo 10, Dios ordena a Moisés que haga 2 trompetas de plata y les dice que su propósito era reunir al pueblo y dar señales de movimiento. No se tocaban sin motivo. Cada sonido tenía un mensaje. Si eso fue así en el antiguo pacto, ¿no será aún más claro en el nuevo, cuando el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo creyente? Las trompetas de hoy no son de plata. Son eventos, son convulsiones, son señales divinas que claman a un pueblo disperso. Reúnanse, prepárense para moverse, despierten del letargo espiritual.
Muchos hoy se preguntan, ¿por qué Dios permitiría la muerte de un líder así? ¿No era acaso un hombre de paz, una figura de reconciliación? Pero el propósito de Dios no siempre encaja con la lógica humana. Él usa lo inesperado para revelar lo eterno. Así lo hizo con la muerte de Uzá, quien, según el relato de Samuel 6, fue herido por tocar el arca del pacto de manera irreverente. Su intención pudo haber sido buena, pero la santidad de Dios no se negocia. David mismo se sintió desconcertado por esa muerte, pero ese desconcierto llevó a un nuevo entendimiento de la reverencia que Dios exige. ¿No será que hoy también, en medio de nuestro desconcierto, Dios quiere revelarnos algo más profundo sobre su santidad, sobre su tiempo, sobre nuestra urgencia? Las trompetas no solo anuncian juicio, también anuncian misericordia. En el día de la expiación, el sonido del shofar marcaba el inicio del jubileo, un tiempo donde las deudas eran canceladas, los cautivos liberados y las tierras restauradas. Así también hoy, en medio del clamor por respuestas, puede estar sonando la trompeta de la gracia, una trompeta que nos dice: hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de volver. Pero si no escuchamos, si no discernimos, si seguimos distraídos por la política, por las opiniones, por las redes sociales, esa trompeta quedará sin respuesta. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no conoció el tiempo de su visitación. Sus ojos estaban cegados por la tradición, por la religión sin fuego, por el orgullo de sus propios sistemas. ¿Y nosotros? ¿Reconocemos la voz del pastor en medio del ruido del valle? ¿O también vamos camino a perder nuestro día de visitación? El sonido de Dios no siempre es cómodo, no siempre confirma nuestras ideas. A veces incomoda, sacude, nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos estable. Pero precisamente allí es donde empieza la fe verdadera. Cuando dejamos de sostenernos en estructuras humanas y comenzamos a depender solo de la palabra viva. Y esa palabra dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. No lo dice para infundir miedo, sino para despertar, para que entendamos que lo que hoy parece estabilidad, mañana puede caer. Que solo Cristo es roca firme en un mundo que se desmorona. Las trompetas de Dios también han sonado en la historia moderna, antes de guerras, antes de colapsos económicos, antes de pandemias. Dios ha enviado señales, pero muchos las llamaron coincidencias, cambios naturales, ciclos históricos. Así como los contemporáneos de Noé, que no vieron la señal hasta que fue demasiado tarde. Pero tú no estás en tinieblas, dice Pablo a los tesalonicenses, para que aquel día te sorprenda como ladrón. Eres hijo de la luz. Y los hijos de la luz no ignoran, no duermen espiritualmente, no caminan como los que no tienen esperanza. Por eso, hoy te digo con todo mi corazón pastoral, no ignores la trompeta que está sonando. No esperes a que todo se desmorone para clamar. No esperes a que otros se caigan para ponerte de pie. Hoy, en medio del desconcierto, en medio del dolor, en medio del asombro mundial, la trompeta está sonando fuerte en tu alma. Es tiempo de volver a la oración verdadera, de regresar a la palabra, de limpiar nuestros altares, de examinar nuestros caminos. No esperes a que otro muera para entender que la vida es breve. No esperes que el mundo te diga qué creer, porque hay una trompeta que un día sonará por última vez. No será una advertencia, será el final. Y quienes hayan escuchado serán llevados a su presencia gloriosa, pero quienes hayan despreciado la voz quedarán con el eco de lo que ignoraron. Hoy no es ese día. Hoy aún hay tiempo. Y la trompeta sigue sonando. Hay momentos en la historia en los que el cielo parece estremecer la tierra, no con fuego ni con truenos, sino con silencio. Un silencio que grita, un silencio que no es ausencia, sino anuncio. El fallecimiento del Papa Francisco
no solo ha dejado un vacío institucional, sino un eco espiritual que resuena en las almas sensibles, porque más allá de lo visible, hay una dimensión donde los hechos tienen peso eterno, y cuando cae un hombre cuya voz cruzaba fronteras y corazones, algo en lo profundo del alma colectiva se mueve. No se trata de idolatría, ni de exaltar figuras humanas, sino de discernir lo que Dios permite para confrontarnos con nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestra necesidad desesperada de redención. La Biblia está llena de momentos en los que la muerte de un justo desata una reacción en cadena en el corazón del pueblo. La muerte de Moisés llevó a Israel a llorar por 30 días en las llanuras de Moab, pero también abrió la puerta para que Josué asumiera el liderazgo y llevara al pueblo a cruzar el Jordán. El duelo se convirtió en dirección, el llanto en impulso, porque Dios no deja a su pueblo sin guía, pero muchas veces permite el vacío para que aprendamos a mirar hacia Él y no hacia los hombres. ¿Y qué hay de la muerte del profeta Elías? Aunque no murió en el sentido humano, su partida en un carro de fuego dejó a Eliseo clamando: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era el reconocimiento de que algo más que un profeta se iba. Era la consciencia de que el manto, la unción, debía ahora reposar sobre otro. Y fue entonces cuando Eliseo rasgó sus vestidos, tomó el manto y golpeó el Jordán preguntando: ¿Dónde está el Dios de Elías? Ese clamor es el que muchos deben hacer hoy. ¿Dónde está el Dios de los profetas? ¿Dónde está el Dios de la verdad? ¿Dónde está el Dios que aún habla a su pueblo? Porque si algo nos revela la partida de líderes espirituales, es la urgente necesidad de levantar nuestros ojos más allá de los púlpitos y templos. Dios no está ausente. Dios no ha dejado de hablar, pero sí está esperando corazones quebrantados que le busquen no por espectáculo, sino por hambre verdadera de su presencia. El Salmo 116:15 dice: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto no significa que Dios se complazca en la muerte, sino que Él la valora como un momento sagrado, como una transición gloriosa. Pero también es una señal para los que quedamos, porque cada muerte que sacude la tierra es una oportunidad para sacudir también el alma. ¿Estamos oyendo ese llamado? En el libro de Josué, después de la muerte de Moisés, Dios le dice al nuevo líder: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Es casi una sentencia doble. Primero, la aceptación del dolor. Luego, la acción. La muerte no detuvo el propósito, lo despertó. Y así debe ser en este tiempo. No se trata de detenernos en la tristeza ni en la controversia, sino de levantarnos como Josué, con fuerza renovada, para seguir cruzando el Jordán espiritual que muchos han temido atravesar. El paso del conocimiento a la convicción, de la tradición a la transformación, del ritualismo a la relación viva con Dios. Porque si algo ha revelado la partida del Papa Francisco, es la enorme necesidad de una fe auténtica, una fe que no dependa de figuras, ni de sistemas, ni de instituciones, sino de Cristo vivo. Porque todo lo que es humano pasará, todo lo que es externo caerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es tiempo de refugiarse en discursos religiosos ni de buscar culpables. Es tiempo de preguntarnos: ¿dónde está mi alma? ¿Dónde está mi pasión por Dios? ¿Dónde está mi urgencia por lo eterno? La historia nos enseña que tras la muerte de grandes hombres de Dios, el pueblo a menudo se encontraba ante una encrucijada: volver a Dios con todo el corazón o refugiarse en la nostalgia y en el pasado. Lo vemos en el caso de Josías, el último rey justo de Judá. Su muerte en batalla fue tan impactante que el profeta Jeremías lo lloró con lamento profundo. Pero lo trágico fue que, tras su muerte, el pueblo volvió rápidamente a su idolatría. Dios había dado una oportunidad, un tiempo de reforma, una ventana de gracia, y fue ignorada. ¿Estamos repitiendo ese patrón hoy?
lamentamos la partida de un líder sin permitir que ese duelo nos lleve al arrepentimiento, hay algo que debemos entender. La muerte no es el final para los que están en Cristo, pero sí es una señal para los que aún viven. Es una llamada al despertar, al arrepentimiento, a la revisión profunda de nuestro caminar. Porque si hoy ha partido un hombre conocido por su influencia global, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Nadie tiene la vida comprada. Y si la eternidad golpeara hoy a nuestra puerta, ¿estaríamos preparados? La palabra nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta es la verdad que debemos enfrentar con sobriedad. Cada día es un regalo inmerecido. Cada aliento es una oportunidad de gracia. Cada latido, una nueva posibilidad de volvernos al Señor. ¿Lo estamos aprovechando? Dios no quiere que nos paralicemos por el miedo, sino que nos impulsemos por la fe. Él permite ciertas pérdidas para producir fruto eterno en quienes aún caminan sobre la tierra. Y si tú hoy estás escuchando esta palabra, no es por casualidad, es porque Dios, en su misericordia, ha decidido tocar tu alma. No lo ignores, no lo postergues. El clamor del Espíritu es urgente. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una pregunta que se hace más fuerte a medida que avanzamos en esta jornada espiritual. ¿Qué ocurre con el alma del hombre cuando se enfrenta al fin de todas las cosas? Porque la muerte, aunque para muchos sea un punto final, para Dios es una puerta. Una puerta que no todos cruzan con la misma dirección. Y cuando la muerte de alguien tan conocido sacude al mundo, también despierta esa inquietud universal que muchos han tratado de silenciar con ocupaciones, con logros, con religión, con distracciones, pero que siempre regresa. ¿Qué hay después? ¿Qué pasará conmigo? La muerte del Papa Francisco, más allá del impacto en la esfera religiosa global, ha colocado nuevamente en el centro de la conversación una realidad ineludible. Todos vamos hacia allá, pero no todos vamos de la misma manera. No todos estamos preparados. Y ahí radica el llamado profundo de Dios a través de este acontecimiento. Más que mirar hacia afuera, es tiempo de mirar hacia adentro. Es tiempo de examinar nuestra fe no con una lupa religiosa, sino con los ojos del Espíritu. Porque no basta con tener una creencia, no basta con una tradición. La eternidad no se gana por herencia ni por influencia, sino por el encuentro real con Jesucristo, el único que venció la muerte y puede dar vida eterna. El libro de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, no evade esta cuestión. Al contrario, la enfrenta con crudeza y profundidad. Él lo había tenido todo: poder, riqueza, conocimiento, placeres, pero al final, dice con un tono casi dolido: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque sin Dios, todo lo que el hombre construye cae, todo lo que acumula se desvanece, todo lo que busca sin Cristo lo deja vacío, y aunque su tumba sea adornada, aunque su nombre esté inscrito en libros de historia, si su alma no conoció al Salvador, de nada le sirvió ganar el mundo entero. Jesús lo dijo con claridad en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa es la pregunta que hoy resuena más fuerte que nunca, porque hemos llegado a una generación que ha alcanzado todo menos la paz, que tiene acceso a todo, pero no encuentra descanso, que ha perfeccionado las apariencias, pero vive con el alma fragmentada. Y ante una muerte que conmueve a millones, la eternidad vuelve a tocar la puerta de nuestros corazones, no con dureza, sino con urgencia amorosa. Prepárate, porque no sabes ni el día ni la hora. Muchos asocian la preparación con actos religiosos. Piensan que asistir a una iglesia, cumplir ciertos rituales o repetir ciertas palabras basta. Pero el Evangelio no es un guión aprendido, es una vida transformada. Es nacer de nuevo, es ser sellado por el Espíritu Santo, es tener la certeza, no por emociones,
sino por convicción de que si hoy fuera el último día, estaríamos en paz con Dios. Pablo lo expresó con una seguridad que estremece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puedes decir eso tú hoy? ¿Puedes enfrentar la muerte no con temor sino con confianza? ¿O tu corazón tiembla al pensar en lo que vendrá después? La muerte no es un monstruo si Cristo es tu Señor, pero sí es un juez implacable si has vivido ignorando la voz de Dios. Por eso este mensaje no es para señalar, sino para abrazar. No es para condenar, sino para llamar. Porque aún hay tiempo. Porque mientras hay vida, hay oportunidad. Y si Dios ha permitido que escuches estas palabras, es porque no ha cerrado la puerta. Todavía puedes volver. Todavía puedes dejar atrás la religiosidad vacía, el orgullo disfrazado de sabiduría, el activismo espiritual sin fruto. Todavía puedes mirar a la cruz y entender que no fue por costumbre ni por cultura que Jesús murió, sino por amor a ti. Y si el alma del hombre es lo más valioso ante los ojos de Dios, ¿por qué nos hemos acostumbrado a descuidarla tanto? Nos preocupamos por el cuerpo, por el estatus, por la opinión pública, por el dinero, por el futuro, pero olvidamos el destino eterno del alma. El mismo Jesús advirtió que en los últimos días muchos estarían distraídos, comiendo, bebiendo, casándose, construyendo, como en los días de Noé y de Lot. Y no supieron sino hasta que vino el diluvio, hasta que cayó fuego del cielo. Vivimos como si la muerte fuera lejana, como si fuéramos eternos en esta tierra, pero el polvo nos espera a todos. Y solo hay uno que venció el polvo, el pecado y la tumba, Cristo Jesús. Y es en Él donde nuestra alma encuentra descanso, no en doctrinas humanas, no en discursos políticos, no en la veneración de figuras, solo en Jesús que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se refería solo a los muertos físicos, sino también a los que caminan muertos por dentro, sin esperanza, sin luz, sin paz. Hoy Él extiende su mano y dice: vuelve a mí, yo te daré vida. Y esa vida no es solo para cuando muramos, es para ahora. Es para caminar con propósito, con sentido, con gozo genuino. Porque el que tiene a Cristo tiene vida, y el que no lo tiene, no tiene nada, aunque lo tenga todo. Por eso, cuando una figura muere, el cielo susurra algo más grande: prepárate tú. No mires la noticia con distancia. No hables de lo sucedido como si no te tocara, porque tú también eres eterno, y tu alma está destinada no a quedarse en la tierra, sino a presentarse un día ante Dios. Ese encuentro puede ser de gloria o de lamento. Depende de qué has hecho con Jesús. No importa si creciste en la fe o si estás escuchando esto por primera vez, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que el cielo te llama, no con condena, sino con brazos abiertos. Porque si has de vivir eternamente, que sea con Cristo. Y si has de morir un día, que sea con la paz de haberle conocido de verdad. Cuando cae el relámpago, por un instante todo se ilumina. El corazón se detiene, los sentidos despiertan, la atención se concentra. Pero lo que viene después puede ser aún más aterrador. Las tinieblas que siguen al relámpago. Esa oscuridad, que parece más densa por contraste, esa sensación de vacío que invade después del asombro. Así ocurre en el alma cuando, tras una gran conmoción, el silencio se instala. La muerte de un líder como el Papa Francisco ha sido ese relámpago espiritual para muchos. Un resplandor que iluminó súbitamente nuestra vulnerabilidad, nuestra temporalidad, y que dejó tras de sí preguntas sin respuesta, silencios inquietantes, oscuridades que exigen discernimiento, porque no basta con haber sido testigos de una señal. Lo verdaderamente decisivo es cómo respondemos a ella. El pueblo de Israel, tras ver el Sinaí cubierto de fuego, truenos y relámpagos, no se acercó más a Dios. Al contrario, le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Éxodo 20:19. Temieron la voz directa del Eterno y se refugiaron en el intermediario. Esa respuesta, nacida del miedo y no de la fe, fue el principio de muchos extravíos posteriores, porque cuando el pueblo ya no quiso oír a Dios por sí mismo, comenzó a sustituir su voz por sistemas, por ritos, por imágenes, y el Dios vivo quedó a la distancia. ¿No estamos viendo hoy un reflejo de lo mismo? Muchos, al enfrentarse con lo trascendente, se han vuelto atrás. Han preferido el consuelo de una religión estructurada, de una espiritualidad templada, que no incomoda ni transforma. Otros, confundidos, han caído en la trampa del esoterismo, del sincretismo, de las filosofías humanas que prometen luz, pero solo siembran más tinieblas. Como Saúl, que tras la muerte del profeta Samuel, no supo a quién acudir, y terminó invocando a una adivina. Su desesperación lo llevó a lo prohibido. Su oscuridad se hizo más profunda. Así también hay quienes hoy, en su confusión espiritual, se acercan a fuentes que no provienen de Dios, buscando consuelo en lo oculto, respuestas en lo equivocado, paz en lo que no puede darla. Después del relámpago viene la prueba, porque es fácil conmoverse ante lo impactante, pero es más difícil permanecer firme en la oscuridad que sigue. Es en esa oscuridad donde se prueba la fe, donde se purifica la esperanza, donde se revela la autenticidad de nuestro corazón. Job lo entendió en carne propia. Vio su vida desmoronarse. Perdió hijos, riquezas, salud. Todo a su alrededor se volvió noche, y sus amigos, lejos de traer consuelo, trajeron confusión. Su esposa misma le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job no lo hizo, no porque lo entendiera todo, sino porque había conocido a Dios, y ese conocimiento era su ancla en la tormenta. «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. ¿Puedes tú decir eso hoy? ¿Puedes permanecer firme aunque no entiendas? Aunque todo a tu alrededor parezca caer, aunque líderes mueran, estructuras tiemblen y la oscuridad parezca más fuerte que nunca. Porque en ese momento, en esa noche del alma, es donde se escucha la voz más pura. El Espíritu Santo no siempre habla en los montes resplandecientes. A veces, susurra en la cueva del quebranto, como lo hizo con Elías. Y cuando todo parecía perdido, Dios le mostró que aún quedaban 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal, que aún había remanente fiel, que aún había propósito. Hoy quizás tú también te sientas solo, confundido, sobrecogido por la oscuridad tras el relámpago. Quizás no entiendes por qué Dios permitió ciertas cosas. Quizás te preguntas por qué el mundo se ha vuelto tan incierto. Pero no estás solo. Dios aún habla, aún guía, aún restaura. Pero necesitas quedarte quieto lo suficiente para escucharlo, porque en medio del ruido del mundo su voz es clara, pero no escandalosa. Su presencia es poderosa, pero no violenta. Él es rey, pero también pastor. Y si algo nos enseña la historia bíblica, es que los momentos de oscuridad también han sido momentos de revelación. Fue en el horno de fuego donde Nabucodonosor vio al cuarto hombre caminando con los 3 hebreos. Fue en la cárcel más profunda donde Pablo y Silas cantaron himnos y las cadenas se rompieron. Fue en el pozo donde José aprendió a soñar de nuevo. La oscuridad no cancela el plan de Dios, lo afina, lo profundiza, lo prepara para su cumplimiento. Por eso no temas a la oscuridad, teme a la indiferencia, no temas al dolor, teme al corazón endurecido, porque muchos, en lugar de buscar a Dios, han usado estos eventos para alimentar el cinismo, el escepticismo, la burla. Y no hay mayor ceguera que la del alma que ya no quiere ver. No hay noche más oscura que aquella donde el hombre se niega a encender la lámpara de la fe. La palabra del Salmo 119:105 sigue siendo verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
En la oscuridad que sigue al relámpago, no necesitas teorías, necesitas la palabra. No necesitas explicaciones humanas, necesitas la revelación divina. No necesitas más ruido, necesitas el silencio sagrado donde Dios habla al corazón. Si lo buscas, Él se dejará encontrar. Si clamas, Él responderá. Si lloras, Él recogerá cada lágrima. Y si decides caminar con Él, incluso en la noche, descubrirás que no estás solo. Así como los discípulos, que tras la crucifixión de Jesús se encerraron por temor, confundidos, heridos, hasta que la luz de la resurrección irrumpió en su noche. Lo que parecía el final fue el comienzo. Lo que parecía muerte era vida. Y eso es lo que Dios puede hacer hoy también contigo, con tu historia, con tu alma. Después del relámpago puede venir la oscuridad, pero después de la oscuridad viene el amanecer. Y el sol de justicia se levantará con salvación en sus alas. En medio de un mundo que se ha convertido en un vasto desierto espiritual, donde muchos caminan sin rumbo, con sed de sentido y con el alma marchita por la indiferencia, se escucha una voz. No es una voz moderna ni popular. No resuena en los titulares de prensa, ni se alza desde los palacios religiosos. Es una voz antigua, pero viva. Una voz que clama desde el desierto del siglo XXI. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa fue la voz de Juan el Bautista, pero sigue siendo la voz del Espíritu hoy. Porque Dios siempre levanta a alguien que clame en el desierto. Y hoy ese clamor se dirige a ti, que sientes que tu alma ha caminado demasiado tiempo en sequedad, en dudas, en costumbre, sin vida verdadera. Vivimos tiempos donde el mensaje del arrepentimiento ha sido suavizado, disimulado, incluso olvidado. Pero no se puede preparar el camino al Señor sin primero romper la dureza del corazón. Juan el Bautista no era elegante ni refinado, no buscaba aplausos ni aprobación humana. Su llamado era claro, directo, ineludible. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Ese mensaje sigue siendo actual, porque la cercanía del reino no es solo una esperanza futura, es una urgencia presente. Dios está más cerca de lo que creemos. Y si su reino está cerca, ¿cómo es posible que vivamos tan lejos de su voluntad? El desierto donde Juan predicaba era un símbolo del estado espiritual de Israel. Externamente, había religiosidad, sacrificios, templos, leyes. Pero internamente, el corazón del pueblo estaba árido, vacío, endurecido. ¿No se parece esto al tiempo que vivimos? Iglesias llenas pero corazones vacíos, ritos sin convicción, palabras sin fuego, una generación que ha oído mucho de Dios, pero que ha respondido poco a Él. Y por eso, como en los días de Juan, Dios levanta voces, no siempre conocidas, no siempre aplaudidas, pero sí encendidas por la verdad. Quizás tú seas una de esas voces. Quizás este mismo mensaje esté despertando en ti un llamado que habías silenciado, porque el Espíritu de Dios sigue buscando quienes clamen, quienes adviertan, quienes lloren entre el pórtico y el altar por un pueblo que se ha desviado. No necesitas fama, ni púlpito, ni títulos. Solo necesitas un corazón encendido por la presencia de Dios. Porque en este desierto moderno, lleno de pantallas, de distracciones, de información sin sabiduría, el alma humana sigue hambrienta de lo eterno y solo una palabra viva, nacida en la intimidad con Dios, puede saciar esa hambre. Juan no hizo milagros, no caminó sobre las aguas, no multiplicó panes, pero con su voz enderezó corazones. Con su vida preparó el terreno para la mayor manifestación divina en la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso nos enseña algo crucial. No se necesita poder terrenal para ser instrumento del cielo. Se necesita obediencia, se necesita verdad.
se necesita fuego en el alma. El que clama en el desierto no clama por costumbre, sino por carga. No clama por ruido, sino por quebranto. No clama para ser visto, sino porque ha visto algo que el resto ha ignorado. Y hoy, si tus ojos se han abierto para ver que este mundo va directo a su colapso espiritual, entonces no calles, no te escondas, no vivas como si no supieras. Dios ha despertado tu alma para algo más grande que la rutina religiosa, porque hay un llamado sobre ti, hay una responsabilidad espiritual. Y aunque el mundo quiera silenciar la voz de los profetas, el fuego del Espíritu no puede ser apagado con censura, no puede ser controlado por sistemas, porque cuando Dios decide hablar, hasta las piedras clamarán si el hombre calla. El clamor en el desierto también es una protesta santa contra la hipocresía. Juan no temía confrontar. Le habló con firmeza a fariseos y saduceos. Les dijo: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». Mateo 13:7. No lo hizo por orgullo, sino por amor, porque el verdadero amor no tolera el engaño, no bendice el pecado, no disfraza la corrupción con espiritualidad. El verdadero amor confronta para sanar. Y hoy, más que nunca, necesitamos voces que confronten con gracia, que digan la verdad, no para destruir, sino para liberar, porque solo la verdad nos hará libres. Pero para clamar en el desierto, primero hay que caminar por él. No se puede hablar con autoridad espiritual si no se ha pasado por el quebranto, por la soledad, por la prueba. Juan fue preparado en el anonimato. Su formación no fue en escuelas, sino en la presencia de Dios. Su carácter fue moldeado por la austeridad, por la comunión, por el silencio del desierto. Y eso es lo que muchos no quieren hoy. Queremos el fruto, pero no el proceso. Queremos la plataforma, pero no la cruz. Pero Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu, porque el desierto no es castigo, es entrenamiento. Es el lugar donde se apagan todas las voces humanas y se escucha solo la voz de Dios. Hoy, mientras el mundo se tambalea ante señales, crisis y confusión, Dios sigue preparando mensajeros, no perfectos, pero sí disponibles, no elocuentes, pero sí ungidos, no reconocidos por el mundo, pero sí conocidos en el cielo. Y tú puedes ser uno de ellos, no porque seas digno, sino porque Él te ha llamado. Y si has sentido ese fuego arder dentro de ti, como lo sintió Jeremías, que dijo: «No me acordaré más de él, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos». Jeremías 20:9. Entonces responde: no lo apagues, no lo niegues, no lo retengas, porque ese fuego no es humano, es divino, y está encendido para este tiempo. Este es el tiempo de clamar, de levantar la voz, de preparar el camino, porque el Señor viene, no en teorías, no en suposiciones, viene con poder, con justicia, con gloria. Y antes de su manifestación, Él siempre levanta un clamor. Hoy ese clamor está resonando en el desierto de este mundo. ¿Lo oyes tú? ¿Te unirás a Él? Desde los comienzos del mundo, Dios no ha dejado a la humanidad sin testimonio. En cada generación, ha levantado profetas, hombres y mujeres marcados por su fuego, portadores de visiones que desafiaban el tiempo y la lógica, y que revelaban una realidad espiritual más grande que cualquier circunstancia visible. Los profetas no eran adivinos ni visionarios del caos. Eran centinelas del cielo, guardianes del mensaje divino, instrumentos del Espíritu para abrir los ojos de un pueblo que muchas veces prefería no ver. Y en este tiempo de incertidumbre, después de la muerte de una figura como el Papa Francisco, vuelve a resonar la pregunta: ¿qué vieron ellos? ¿Qué visiones cargaron sobre sus hombros aquellos a quienes Dios llamó para hablar en su nombre? Isaías, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No vio política, no vio crisis, vio al Rey verdadero. Y esa visión cambió su vida para siempre. En medio del luto nacional, en medio del vacío de poder,
Isaías fue llevado a un nivel de revelación que rompió sus límites humanos. «Ay de mí, que soy muerto», exclamó, reconociendo su pecado, su impureza, su pequeñez. Esa es la primera marca de los verdaderos profetas. No la arrogancia, sino la humillación. No el juicio ajeno, sino el quebranto personal. Porque nadie puede hablar por Dios si primero no ha sido tocado por el carbón encendido del altar. Hoy más que nunca necesitamos volver a esa clase de visión. No la visión que busca respuestas convenientes o confirmaciones de nuestras ideas, sino la que nos lleva al trono, la que revela la santidad de Dios y la necesidad urgente de un arrepentimiento profundo, porque si algo vieron los profetas, fue que Dios no tolera eternamente el pecado. Él es paciente, sí, pero también es justo. Él da oportunidades, pero no las repite indefinidamente. Y lo que ellos vieron es exactamente lo que muchos no quieren mirar hoy: que el juicio comienza por la casa de Dios, que la misericordia es amplia, pero no infinita en tiempo, que el reloj del cielo no se detiene por la terquedad del hombre. Ezequiel también vio la gloria de Dios abandonar el templo, vio la rueda dentro de otra rueda, movida por los seres vivientes, vio el valle de los huesos secos y escuchó al Espíritu preguntarle: ¿vivirán estos huesos? Y en ese momento, Ezequiel no respondió con certeza teológica, sino con reverencia: Señor Jehová, tú lo sabes. Esa es otra marca del verdadero profeta. No presume conocerlo todo, pero conoce al Dios que sabe. Y cuando Dios le ordenó profetizar, no le pidió que diera opiniones, sino palabra viva. Profetiza, hijo de hombre, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hoy también hay huesos secos, vidas secas, iglesias secas, instituciones que han perdido la unción, aunque aún conserven estructuras. Y Dios sigue buscando voces que profeticen con verdad, que llamen a la vida donde hay muerte, que invoquen al Espíritu donde hay ritualismo, porque lo que transforma no es la religión, es el aliento de Dios. Y ese aliento viene cuando alguien se atreve a hablar lo que el cielo ha dicho, no lo que el mundo quiere escuchar. Daniel también fue un hombre de visiones. En tiempos de imperios, de idolatría, de persecución, se mantuvo firme, no por poder político, sino por convicción espiritual. En medio de Babilonia, no perdió su identidad. Y Dios le reveló sueños y visiones de reinos que caerían, de bestias que se levantarían, de un tiempo donde la maldad aumentaría, pero también de un reino que no tendría fin. Daniel no vivió para ver todo lo que profetizó, pero lo escribió con precisión divina para que nosotros, hoy, entendiéramos los tiempos, porque Dios no nos deja en tinieblas. Él ha hablado, Él ha mostrado, Él ha advertido. Y tal vez hoy te preguntes: ¿dónde están esos profetas ahora? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no vemos esas visiones? La respuesta no es que Dios haya dejado de hablar, sino que hemos dejado de buscar. Hemos cerrado nuestros oídos al susurro del Espíritu. Hemos despreciado a los mensajeros incómodos. Hemos preferido predicadores que nos digan lo que queremos oír, no lo que necesitamos escuchar. Pero aún así, Dios sigue hablando y está levantando una nueva generación de visionarios, no del espectáculo, sino del altar. Hombres y mujeres, con ojos abiertos al cielo, con corazones rotos por el pecado del pueblo, con voces llenas de gracia y de verdad. Y también está llamándote a ti, quizá no para ser un Isaías, un Ezequiel o un Daniel, pero sí para ser alguien que ve más allá de lo visible, que discierne, que no se conforma, que ora con fervor, que se aparta del ruido para entrar en el secreto de Dios. Porque la profecía no es para entretener, es para preparar, para advertir, para encender el alma. Y si tú hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere abrir tus ojos, quiere mostrarte lo que otros no ven, quiere enseñarte que no todo está perdido, pero que tampoco hay tiempo que perder. Juan, el apóstol amado, también vio.
vio el cielo abierto, vio el trono, vio al Cordero, vio los sellos, las trompetas, las copas de la ira, vio la nueva Jerusalén. Y todo eso no para asustarnos, sino para despertarnos. El Apocalipsis no es un libro de terror. Es una revelación de esperanza para los que esperan al Señor y de advertencia para los que siguen ignorando su llamado. Y hoy, mientras el mundo trata de interpretar la muerte de un líder como un hecho meramente humano, los ojos espirituales saben que hay más, que se está cumpliendo palabra, que se están moviendo los tiempos, que se avecina algo más grande. Por eso hoy, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como Juan, deja que el Señor te muestre. Pídele visión, pídele discernimiento, pídele fuego, porque si Él revela, es porque quiere preparar, y si prepara, es porque ama, y si ama, es porque aún hay esperanza. No vivas ciego, no camines dormido, no ignores lo que los profetas vieron, porque tú estás llamado a ver también. Hay advertencias que no se gritan con voz humana, pero que retumban con la fuerza del cielo. Hay silencios que pesan más que los discursos, y hay llamados que, cuando no se oyen a tiempo, se convierten en lamentos. La historia del pueblo de Dios está marcada por momentos en los que la advertencia fue clara, pero fue ignorada. No porque Dios no haya hablado, sino porque el corazón del hombre se había vuelto sordo, endurecido por el pecado, por la costumbre, por la falsa seguridad. Hoy vivimos en uno de esos momentos. Una advertencia ha sido enviada al mundo, no como castigo arbitrario, sino como un acto final de misericordia. Y muchos, en lugar de despertar, siguen durmiendo. En lugar de volverse al Señor, se vuelven a sí mismos. Jesús lo dijo con lágrimas en los ojos mientras miraba a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. No hay palabras más dolorosas que esas. Y no quisiste. No fue falta de amor. No fue falta de oportunidad. Fue una elección. Rechazar la voz de Dios, aun cuando ha sido hablada una y otra vez. Jerusalén fue advertida. Se le dieron señales. Se le enviaron profetas. Y cuando vino el mismo Hijo de Dios, lo crucificaron. Y décadas después, la ciudad fue destruida. No por el juicio de un Dios cruel, sino por la consecuencia de un corazón que no quiso escuchar. Hoy la iglesia está en un punto similar. No hablo de denominaciones, ni de instituciones, ni de templos. Hablo de las personas, del cuerpo espiritual que debe ser luz en medio de las tinieblas. Estamos escuchando, estamos discerniendo, estamos respondiendo al clamor del Espíritu que dice: vuelve a tu primer amor, porque si no despertamos ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Cuántas señales más necesitamos? La muerte del Papa Francisco ha sacudido naciones, ha generado debates, ha llenado portadas, pero ¿ha llenado los altares de rodillas quebrantadas? Ha provocado que el pueblo de Dios se postre, se limpie, se arrepienta, se prepare. Las advertencias de Dios nunca son sin propósito. Él no habla para entretener, ni para infundir terror. Habla para salvar, habla para restaurar, habla porque aún ama. Pero ese amor no es una excusa para vivir como queremos. Es una oportunidad para vivir como Él quiere. El apóstol Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Esa es la razón por la que todavía estamos aquí, porque Él espera, porque aún hay una última oportunidad, porque aún resuena la voz que dice: prepárate. Pero no todos responden igual. En los días de Noé, mientras el arca se construía, muchos se burlaban, reían del mensaje, menospreciaban la advertencia, hasta que llegó el día. Y entonces fue demasiado tarde. En los días de Lot,
cuando los ángeles vinieron a advertir del juicio sobre Sodoma, muchos se aferraron a sus costumbres, a sus casas, a sus placeres. Y cuando el fuego cayó, solo unos pocos escaparon. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Jesús dijo: «Acordaos de la mujer de Lot». No lo dijo como historia, sino como advertencia, porque el corazón que no se desprende del mundo no puede seguir adelante hacia el propósito de Dios. Hoy el juicio no ha caído aún. La puerta no se ha cerrado todavía, pero el tiempo corre. Las advertencias se multiplican, las profecías se cumplen, y muchos siguen viviendo como si nada estuviera ocurriendo. La iglesia no fue llamada a acomodarse, sino a confrontar. No fue enviada a entretener, sino a encender. No fue ungida para ocultarse, sino para brillar. Pero si no responde al llamado de este tiempo, será como la sal que pierde su sabor, que ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios está hablando, a través de eventos globales, a través de la sacudida de figuras influyentes, a través de la convulsión de las estructuras humanas. Y cada uno de estos hechos es una trompeta celestial que clama: prepara tu vida, ordena tu casa, santifica tu corazón. Porque la próxima vez que su voz se escuche, puede no ser una advertencia, puede ser el sonido final. El sonido de la trompeta que anunciará la venida del Rey. Apocalipsis 3:20 nos presenta a Cristo de pie, a la puerta llamando. No a los inconversos, sino a su iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no derriba la puerta, él llama, pero el que escucha tiene que abrir. Y ese abrir no es simbólico, es una entrega real, es un cambio radical, es una rendición profunda. Ya no se trata de jugar a ser cristianos, se trata de vivir como redimidos, como embajadores de otro reino, como hijos de la luz en medio de una generación perversa y maligna. Hoy tal vez tú también has oído esa voz. Tal vez algo en tu espíritu se ha conmovido. Tal vez has comprendido que esta no es una predicación más, ni una alarma sensacionalista. Es el Espíritu de Dios diciéndote: es ahora, no después. No cuando tengas tiempo, no cuando todo sea más cómodo. Es ahora, porque cada segundo cuenta, cada decisión pesa, cada oración verdadera puede cambiar el destino de un alma. Y quizás no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes dejar que Dios cambie tu mundo. La advertencia ha sido dada, el clamor ha sido levantado, el Espíritu sigue hablando, pero la respuesta, esa la das tú, hoy, aquí, no con palabras, sino con rendición, con lágrimas si es necesario, con humildad, con fe. Porque los que responden al llamado de Dios en tiempos oscuros son los que brillarán como luminares en el firmamento. Y cuando venga el Señor, no serán sorprendidos, sino encontrados, fieles, con las lámparas encendidas, con el aceite preparado, con el corazón alineado al cielo. Hay momentos en los que el alma sabe, sin necesidad de explicación, que ha llegado el tiempo decisivo. Es como el instante justo antes del amanecer, cuando la oscuridad parece más densa, pero ya el cielo comienza a cambiar de tono. Así estamos hoy, frente al umbral de un nuevo día espiritual que se aproxima, pero también al borde de una noche eterna para quienes siguen rechazando la luz. La muerte del Papa Francisco fue una señal, pero no fue el final. Fue el principio de una cuenta regresiva invisible para muchos, pero evidente para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Porque Dios no envía advertencias sin propósito. Y cuando una trompeta suena, no es para entretener, es para alertar. Jesús no habló de los últimos tiempos como una fábula o una exageración. Lo hizo con lágrimas, con compasión, con verdad. En Mateo 25 relató la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite suficiente.
Las otras 5, confiadas, desprevenidas, pensaban que tendrían tiempo, pero a la medianoche, cuando nadie lo esperaba, cuando muchos dormían, se oyó un clamor: «Viene el esposo, salid a recibirle». Y entonces fue tarde para prepararse, porque hay un tiempo para velar y otro en que se cierra la puerta. Y cuando la puerta se cierra, no se vuelve a abrir por lamentos, solo por obediencia previa, por preparación, por fe viva. Ese es el tiempo en que vivimos. El clamor ya se ha oído. Las señales están por todas partes. La tierra gime. La creación se sacude. Las naciones tiemblan. La Iglesia ha sido estremecida. La muerte de un líder como el Papa Francisco no es el centro, sino una pieza en el gran rompecabezas profético que Dios está ensamblando ante nuestros ojos. Y la gran pregunta que el cielo lanza no es ¿qué pasará con el Vaticano?, ni quién ocupará el siguiente trono religioso. La pregunta es ¿dónde está tu alma en este momento? Porque ese día que viene no será anunciado por noticieros ni se transmitirá en directo por las redes. Será como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Será en un abrir y cerrar de ojos. Será el regreso glorioso de Jesucristo, no como siervo sufriente, sino como Rey vencedor. Y todos, sin excepción, le veremos. No habrá escondite, no habrá justificación. Solo 2 destinos: vida eterna o separación. Eterna, no porque Dios lo quiera así, sino porque así lo hemos decidido con cada acto, con cada palabra, con cada rechazo o aceptación del Evangelio. Por eso hoy es el momento más importante de esta hora, porque ahora ya no estamos analizando señales ni explorando profecías. Ahora estamos frente a la decisión, la misma que tuvieron que tomar Noé, Lot, los discípulos, los creyentes de la iglesia primitiva, y cada hombre y mujer que ha sido confrontado por la verdad de Dios. Y esa decisión no se puede postergar más, porque hoy es día de salvación, hoy es día de volver, hoy es día de rendirse completamente, no a una religión, no a una figura humana, sino al Rey eterno, al Cordero inmolado que viene otra vez como león. Quizás digas, pero he fallado mucho, he estado lejos, mi corazón está frío. Entonces esta palabra es para ti más que para nadie, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por los perfectos, vino por los quebrados, no vino por los que creen tenerlo. Todo vino por los que reconocen que sin Él no son nada. Si tu alma está herida, Él quiere sanarla. Si tu fe está débil, Él quiere fortalecerla. Si tu lámpara está vacía, Él quiere llenarla. Pero no lo hará por imposición. Lo hará cuando tú lo permitas, cuando tú te rindas. Y eso requiere más que emoción, requiere entrega, requiere decisión firme, requiere dar un paso fuera del ruido, del miedo, del orgullo y decir con sinceridad: Señor, aquí estoy. No quiero vivir más de apariencias. No quiero esconderme más detrás de excusas. No quiero esperar a que el mundo cambie. Quiero cambiar yo. Quiero volver a ti. Y si eso nace de tu corazón hoy, entonces el cielo se abre. Entonces las cadenas se rompen. Entonces el aceite comienza a fluir y la lámpara a brillar. Porque no estás solo. Hay miles, millones tal vez, en este mismo momento, en distintos lugares del mundo, sintiendo el mismo llamado. Dios está formando su remanente, una generación de hombres y mujeres que no se avergüenzan del Evangelio, que no se doblan ante la presión, que no cambian la verdad por aceptación. Ellos son los que preparan el camino, son los que lloran por los perdidos, son los que oran cuando otros duermen, son los que brillan cuando la oscuridad se intensifica. Y tú puedes ser parte de ese remanente. Puedes ser uno de los que estarán firmes cuando otros huyan. Uno de los que serán hallados fieles cuando suene la trompeta final. Este mensaje ha sido largo, sí, pero no ha sido en vano. Ha sido un viaje espiritual, una llamada urgente, un despertar necesario.
No puedes salir de esta palabra igual que entraste. O respondes o te alejas, pero no puedes permanecer neutral, porque el tiempo está cerca y el Señor viene. No lo sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que cada señal apunta al cumplimiento. Y si este fuera tu último día, ¿dónde estarías? ¿Qué decisión hubieras tomado? Hoy, el cielo espera tu respuesta. No se trata de levantar la mano ni de repetir una fórmula. Se trata de rendir el corazón, de doblar las rodillas, de dejar atrás el pecado, el orgullo, la religiosidad vacía y abrazar la gracia que aún está disponible. Jesús te llama, no con condena, sino con ternura, no con acusación, sino con verdad. Él no vino a condenarte, vino a salvarte, pero solo puede salvarte si tú le dejas. Y si hoy decides abrirle tu vida, entonces, cuando esa trompeta suene, no correrás con miedo, sino con gozo. No te esconderás, sino que levantarás tus ojos y dirás con certeza: este es mi Dios, le he esperado y Él me ha salvado.